Bueno, muchas gracias por estar aquí en esta sesión que espero sea interesante y además tenemos la suerte de contar con unos invitados muy variados que saben mucho del tema y que sin duda nos van a dar buenas ideas para entender lo que está pasando en España y en el resto del mundo. Además, es un día ideal para tener esta sesión porque hoy, como sabéis, se reúne el G20 en Hamburgo. Ahora mismo Vladimir Putin y Donald Trump están hablando por primera vez. Pero bueno, puede que también hablemos de eso. Os voy a dejar ahora, para empezar la sesión, con una introducción del tema que nos va a hacer Andrés Velasco. Andrés Velasco fue ministro de Hacienda con el primer gobierno de Bachelet, lo conoceréis. Él ha fundado en Chile un partido que ahora se llama Ciudadanos y bueno, él nos lo puede contar, pero creo que no es casualidad el nombre. Es un partido que comparte algunas ideas con Ciudadanos, otras no, porque creo que es más, quiere conseguir una coalición de centro-izquierda y bueno, de momento Ciudadanos está en el centro-derecha, ha pactado con un partido a la derecha. Pero bueno, Andrés nos contará más de ciudadanos chilenos. Además, como también, a lo mejor sabéis, tenemos elecciones en Chile en noviembre y seguro que nos puede contar un poco más, Andrés, de cómo está la cosa. Yo os dejo con Andrés, que ha pasado por Harvard, por Columbia, que sabe mucho de la política global y nos va a enmarcar un poco este debate para hablar de política en general y de cómo se traduce luego en políticas para gobernar y para ganar elecciones. La verdad es que ahí sí. Vamos de nuevo. Encantadísimo y honradísimo de estar por acá. Me bajé de un avión desde Santiago de Chile hace 3 horas, así es que si de repente caigo en un lapso de incoherencia total, ustedes me perdonan. En el question and answer y en el diálogo, encantado de contarles más de lo que está pasando en Chile, pero dado que tengo 15 minutos, aquí voy al grano. Y lo que les voy a contar refleja un poco la reflexión que hemos tenido en Chile en el Partido Ciudadanos, pero también trata de tomar algunos temas que van más allá de las fronteras de ese país largo y flaco que es el mío. Y les propongo algo muy sencillo. Quiero plantear sencillamente 8 principios. 8 principios para una política económica, en realidad para una política económica y social que tenga 2 atributos, que sea liberal y que sea progresista. Primer principio, seamos filosóficamente claros. Esto no es acerca solo de la economía, no solamente acerca de los números. Para ganar elecciones hay que usar palabras que a la gente la toquen, por ejemplo, la palabra justicia. Y por lo tanto no podemos eludir el debate acerca de qué diablos es una sociedad justa. Y creo que aquí no hay que inventar la rueda. Pensadores como John Rawls, como Amartya Sen, el economista y filósofo indio, y como la actual filósofa norteamericana Elizabeth Anderson, creo que más o menos nos han dado las respuestas. Rawls dice, lo principal es la libertad, pero no hay libertad sin una cuota mínima de igualdad. Hasta ahí todo bien. La pregunta es, ¿igualdad de qué? Y aquí Sen, Amartya Sen, viene al rescate. Porque Sen nos dice, damas y caballeros, para ser efectivamente libre, una persona debe contar con ciertas capacidades. Debe estar saludable, debe poder expresarse, debe poder relacionarse, debe tener ciertas destrezas que le permitan ganarse la vida. Y por lo tanto, una sociedad justa es una sociedad en la que la gente tiene esas destrezas. Ahora, la última pregunta que queda es, bueno, ¿y qué diablos hace el Estado? ¿Cuántas destrezas? Porque pueden ser destrezas muy ricas o muy caras de obtener. A mí me gusta mucho el tenis, pero no es evidente que el Estado deba a mí financiarme clases de tenis. Y aquí Anderson introduce un concepto que me parece clave. Ella habla de la igualdad democrática. ¿Qué es eso?
Una sociedad justa es una sociedad en la cual todos podemos comportarnos, desempeñarnos y ser tratados como iguales. Y el Estado debe garantizar la educación, garantizar los servicios sociales que entreguen eso, ni más ni menos. Y por lo tanto, una sociedad justa es una sociedad libre y una sociedad libre es una que goza de igualdad democrática. Eso es distinto a la versión de la izquierda tradicional, donde el Estado siempre, mientras más grande, mejor, y de la derecha tradicional, donde siempre el Estado, mientras más pequeño, mejor. Nosotros queremos un Estado, si somos liberales y progresistas, que garantice los funcionamientos y capacidades necesarios para la igualdad democrática. Lo dejo hasta ahí, es más complejo, pero el tiempo apremia. Vamos un poco a la economía. Los liberales progresistas debemos ser sensatos en lo fiscal. Yo vengo de América Latina y les puedo decir, sin asomo de duda, que los grandes déficits fiscales y las deudas públicas insostenibles son un desastre. No hay sociedad, no hay economía, no hay país que lo resista. Pregúntenle a los argentinos o a los venezolanos que hoy día sufren bajo Maduro o a nuestros amigos griegos que vaya que lo han pasado mal. Por lo tanto, seriedad fiscal, clave. Si me preguntan cuál ha sido más o menos el elemento central del buen desempeño de Chile, al menos en el contexto latinoamericano, es que en los primeros 20 años, desde que nos deshicimos de Pinochet, la República de Chile tuvo un superávit fiscal en 17 de esos 20 años. Y la deuda pública que Pinochet nos dejó era de 40% del PIB, y el año 2010, cuando yo dejé de ser ministro de Hacienda de Chile, la deuda pública era de 3% del PIB. Cuando yo venía a la OECD y me decían, ¿cuál es la deuda de su país? Yo le decía 3, y algunos ministros que son un poco añosos, ¿no? Me decían, ¿cómo? ¿30? No, le decía yo, 3. Ahora, lo anterior no significa que la austeridad fiscal sea buena en todo momento y en todo lugar. Como a veces, mi amigo Jaromín aquí me podrá corregir, a veces parece uno entender que es la idea predominante en Berlín o en Alemania. ¿Por qué? Aquí la teoría económica nos ayuda mucho. Cuando la economía anda bien, la política fiscal tiene que apretar. Cuando la economía anda mal, la política fiscal tiene que dar. Y por lo tanto, creo que los liberales progresistas, siendo sensatos en esta materia y siendo creyentes en la política fiscal contracíclica, acaso seamos los verdaderos keynesianos, no el keynesianismo un poco bastardo que uno escucha muchas veces en la izquierda tradicional. Tercer principio. Creo que los liberales progresistas debemos ser amigos del comercio internacional, pero debemos ser escépticos respecto de las finanzas internacionales. ¿Por qué? No hay país en la historia humana, estoy dispuesto a ser corregido, que se haya hecho próspero en el largo plazo sin contar con una cuota importante de apertura al movimiento a través de las fronteras, de las ideas, los servicios, los bienes, las personas. Pongo las personas ahí, aunque no voy a hablar de inmigración, porque sé que obviamente en Europa es un tema álgido. Por eso los liberales progresistas evidentemente somos amigos del comercio y enemigos del proteccionismo burdo al estilo de Trump, con el cual no tenemos nada que ver. Las finanzas también son importantes. Yo soy economista de profesión y por lo tanto me metieron en el ADN la idea de que un sistema financiero traslada recursos de ahorrantes a inversores, permite estabilizar la inversión y el consumo, todo bien. Pero cualquier economista que se haya tomado más o menos en serio los eventos en el mundo de los últimos 40 años no puede sino concluir que las finanzas también son una tremenda fuente de inestabilidad. Yo no entiendo la crisis del 2008-2009 en Wall Street, en Londres, aquí y en el mundo, sin entender el papel, me atrevería a decir, tóxico de las finanzas. Y también el comportamiento, a veces tóxico, de banqueros y financistas. La derecha siempre quiere desregular las finanzas. A la izquierda le cargan, detesta las finanzas. Los liberales progresistas creemos en finanzas activas, vigorosas, pero siempre bien reguladas y bien supervisadas.
Idea número 4, y esto no es muy novedoso, así que perdón si lo digo. Los liberales progresistas debemos ser pro mercado, pero no pro empresa. De nuevo, no hay país en la historia humana que se haya enriquecido, vuelto próspero en el largo plazo, sin un papel preponderante para el mercado. El mercado es buenísimo. Ahora, como no se cansa de repetir, entre otros, el semanario inglés The Economist, ser pro mercado no es lo mismo que ser pro empresa. Y la razón es muy sencilla. Los mercados andan bien cuando son competitivos y son transparentes. Y una empresa que está al interior de un mercado, ¿qué es lo que quiere? Monopolio y falta de transparencia. Es así como ganan dinero. Y por lo tanto, para que un mercado funcione bien, tiene que haber una política pro competencia y antimonopolios que tenga colmillos, que sea potente. Y esto no solamente es importante desde un punto de vista económico, lo es desde un punto de vista político. Porque en España y en Chile y en el mundo, post-crisis del 2009, vivimos un periodo de tremenda deslegitimación de la empresa y del mercado. Y la mejor manera de confirmar en el corazón de los votantes que el mercado es un desastre es ver a una empresa que goza de un poder monopólico y que se llena los bolsillos a costa de los consumidores, a costa de los ciudadanos. Por lo tanto, de nuevo, a la derecha tradicional la política pro competencia le disgusta. A la izquierda tradicional no le gustan las empresas, así que este es un non-issue, como dicen los ingleses. A los liberales progresistas nos gustan los mercados, pero con una política pro competencia activa. Idea número 5. Debemos ser agresivos en materia de política de innovación. A los conservadores les preocupan las fallas de Estado y no les preocupan las fallas de mercado. A la izquierda tradicional le disgustan o no cree en las fallas de Estado, las niega, pero sí le preocupan mucho las fallas de mercado. A mi entender, para ser liberales y progresistas, nos deben preocupar las fallas de mercado y las fallas de Estado. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo de la innovación el potencial para las fallas de mercado es grande. Una cosa que cualquier economista también lleva marcado en su ADN es la noción de que a la hora de innovar el potencial para que el mercado falle es muy grande. A los economistas nos enseñan que el retorno social a la innovación no es igual al retorno privado y por lo tanto las sociedades tienden a subinvertir en innovación. Y de nuevo, esto requiere políticas activas, agresivas, con colmillos pro innovación. Pero, siendo liberales, también entendemos que esto se puede prestar para una falla de mercado. ¿Por qué? Porque no es muy difícil, ya que en España ustedes lo saben mejor que nadie, capturar a algunos entes del Estado que dan subsidios, no para el beneficio de la innovación, sino que para el beneficio de unos pocos. Y por lo tanto, ahí el desafío está no desentenderse de la política de innovación, sino que hacerla bien. Y eso implica crear instituciones pro innovación que estén fuera del ciclo político partidista de corto plazo y que sean más o menos, ninguna lo es 100%, pero más o menos invulnerable a las presiones políticas y a las componentas que reparten dinero de nuevo a expensas de los ciudadanos. Me quedan 3. Quiero hablar de educación, quiero hablar de empleo y quiero hablar de retórica. Principio número 6. Seamos pragmáticos en materia de educación. Nadie que le pongan un micrófono como este, que esté en la vida pública, puede negar que la educación es importante. A estas alturas, decir que la educación es clave es un lugar común del tamaño de una catedral. El problema es que ni los economistas, y esto lo digo con respeto, ni los educadores tienen claro, o tienen muy claro, qué funciona en la educación. Y en España, como en Chile, como en todo el mundo, tenemos encarnizados debates en que se discute educación pública versus privada, técnica versus humanista, centralizada versus descentralizada, con lucro, sin lucro, en fin. Y esos debates suelen ser llenos de ideología, llenos de retórica, llenos de insultos, con muy poca evidencia y con muy poco contenido. Por lo tanto, yo creo que en materia de educación hay que ser chino. Ustedes recordarán lo que decía Deng Xiaoping.
que mientras el gato se coma los ratones, da lo mismo el color que tenga. Como no sabemos mucho qué funciona en la educación, experimentemos. La privada, la pública, centralizada, descentralizada, en fin, veamos qué funciona y no nos compremos los lugares comunes o los clichés de un grupo particular que suele ser muy ideologizado. Y también seamos realistas respecto de cuánto puede la educación enmendar en un plazo razonable. Porque hoy día uno escucha a muchos políticos, al parecer muy sensatos, que nos dicen, no, mire, arreglemos la educación y con eso arreglo el crecimiento, la productividad, la igualdad, la distribución del ingreso. Puede ser, pero no nos engañemos. Eso ocurre en el plazo de una generación y la política se juega en el plazo de una tarde. Y por lo tanto no podemos quedarnos cruzados de brazos mientras la educación arregle esos problemas. Tenemos que tomar posiciones activas en otros rubros. Principio número 7. Los liberales progresistas debemos ser pro empleo, pro empleo, pro empleo. ¿Por qué digo esto? Ustedes recordarán que Tony Blair, alguien a quien probablemente muchos en esta sala admiramos, cuando le preguntaban cuál era su prioridad, cuando Tony Blair estaba en el gobierno en Gran Bretaña, él solía decir, tengo 3 prioridades. Education, education, education. Yo creo que nosotros deberíamos tener 3 prioridades. Empleo, empleo, empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno mira a los países de la OCDE, las tasas de empleo, es decir, el porcentaje de las personas en edad de trabajar que efectivamente están trabajando, varían abruptamente. Entre Europa del Norte y Europa del Sur, entre Europa del Este y Europa del Oeste, y entre los países de la OCDE en Europa, o en América, o en Asia. Hay países en que la tasa de empleo para las mujeres es de 30%, Turquía, y países en que la tasa de empleo para las mujeres es 80%, Suecia. Y a mí me parece que aumentar el empleo tiene la rara virtud de que sí arregla varios problemas a la vez. Por un lado, es maravilloso para el crecimiento económico. Uno le mete más trabajo a la función de producción y se produce más. Y además es maravilloso para la distribución del ingreso. Porque si uno se pregunta por qué hay desigualdad en los países, por un lado, por supuesto, hay desigualdad porque hay desigualdad en los sueldos y los salarios. Hay gente que gana 10 al mes, hay gente que gana 1000 al mes. Pero también porque la distribución del acceso al empleo formal entre los hogares pobres y los hogares ricos es asimismo muy desigual. Y de hecho, en Europa y en América Latina, los hogares más pobres suelen ser precisamente hogares donde el padre está ausente, hogares encabezados por una mujer y una mujer con baja escolaridad a la cual le cuesta tener un empleo estable y con derechos. Y por lo tanto, una política pro empleo es buena para la igualdad y buena para la economía. Ahora, me imagino que algunos de ustedes están pensando, ¿y qué pasa con los robots? Porque nos dicen que los robots se van a llevar todos los empleos. Mi única reflexión es, creo que esto hace más difícil la labor de proveer empleos, pero no por eso deja de hacerla indispensable. ¿Por qué? Porque por ahí andan algunos diciendo que vamos derecho a una sociedad en que el Estado a todos nos va a pagar tantos euros al mes y nos quedaremos en la casa viendo televisión. Y algunos lo pintan como una utopía. A mí me parece que esa es una anti-utopía, porque el trabajo no solamente es una manera de ganarse la vida, es también una manera de realizarse en la vida, de hacer una vida. Y por lo tanto creo que los liberales progresistas, pase lo que pase con los robots, no podemos dejar de ser pro-empleo. Octavo principio, y aquí termino. Creo que debemos ser, los liberales progresistas, los antipopulistas por definición, por antonomasia. Y esto significa ser radicalmente honestos en lo que decimos. Este es un momento de desprestigio de la política. En mi país hay por ahí una encuesta que le preguntan a la gente cuál es el oficio que usted más respeta. Los actores y actrices de telenovela, por supuesto, que son los más respetados, con 50% de aprobación. Los futbolistas, no sé qué habrá pasado con la derrota ante Alemania, pero los futbolistas son el número 2 y los políticos son el último de la tabla con 4% de aprobación. A los políticos nadie nos quiere, ni aquí ni en las Américas. Por lo tanto, la pregunta es cómo diablos nos ganamos de vuelta la confianza de la gente. Y a mi entender,
solo hay una solución, y eso se llama honestidad radical. Eso se llama un quiebre total con la convención, un quiebre total con la corrección política, que es exactamente lo contrario que hacen los populistas. Los populistas adulan, alaban, le dicen a los votantes lo que ellos creen que los votantes quieran escuchar. Pero yo creo que los votantes no quieren ser tratados como niños. Sospecho que los votantes quieren ser tratados como adultos. Y ser tratado como adulto implica que uno le digan, esto sí, esto no, esto se puede, esto no se puede. Cuando yo fui candidato a la presidencia de Chile 4 años atrás, el debate que teníamos era acerca de los impuestos a la gasolina. Y en Chile hacemos campaña más que nada yendo a la radio, a las radios locales. Y yo iba a una radio local y el entrevistador me preguntaba, señor Velasco, usted por supuesto está a favor de eliminar todos los impuestos a la gasolina. Y yo le decía, mire, no solamente estoy a favor de no eliminarlos, estoy a favor de subirlos. Con lo cual pasaban dos cosas. Primero, el tipo me miraba con unos ojos inmensos pensando qué tipo de demente he traído a mi programa, ¿no? Y qué persona sensata que quiere sacar un par de votos diría públicamente que quiere subir los impuestos a la gasolina. Pero acto seguido pasaba algo interesante, porque empezaban a llamar desde su casa a los auditores. Y casi todos decían, señor Velasco, estoy en total desacuerdo con lo que usted ha dicho, pero al menos me ha dicho la verdad. Y no he escuchado políticos en este programa que me digan la verdad. Así que por eso lo respeto. Y además esa batalla la ganamos porque efectivamente subimos los impuestos al combustible, no los bajamos. Ahora, ese es un ejemplo pequeño. ¿Cuál es el ejemplo grande de esto? Philip me podrá complementar o corregir, pero el ejemplo grande de este evidentemente fue Emmanuel Macron, ¿no es cierto? Que hizo una campaña en que probablemente le dijo a los franceses cosas que no eran las más populares. Les dijo que el país tenía que ser más productivo, tenía que trabajar más, jubilarse más tarde, hacer un mayor esfuerzo. No es un mensaje políticamente correcto. A pesar de eso, ganó y ganó muy bien. A mi entender, ese es un ejemplo que nos inspira, es un ejemplo que nos emociona, es un ejemplo que deberíamos seguir. Muchas gracias. ¿Estos tienen dueño? Creo que sí. A ver si nos liamos. Creo que tú conmigo. Perfecto. Sí, todos. Tú ahí. Sí. Philip ahí. Y Jerome aquí. Perfecto. Bueno, muchas gracias y muchas gracias, Andrés. Ha sido muy inspirador y seguro que también para los demás, para que un poco traslademos algunas de estas ideas a la situación de cada país. Y para ello, pues, contamos con los mejores que nos pueden explicar qué está pasando en Francia, en Alemania y en España. Estamos con Jerome Inselmayer. Él es ahora mismo Fellow del Peterson Institute for International Economics y además fue director general de política económica en Alemania de 2014 a 2016. Sabe de todo de Alemania y es experto en deuda griega, con lo cual ya sabemos por qué era bastante importante su puesto y además nació en Madrid, por eso habla perfecto español. Estamos con Luis Garicano, que conocéis seguramente bien. Es el director de Economía de Ciudadanos, el que todo lo controla. Es hasta ahora... Ese es Carlos Cuadrado. Ese es el de la pasta. Era hasta ahora profesor de la London School of Economics, pero ahora se ha venido al Instituto de Empresa a un nuevo proyecto de economía digital que tiene bastante buena pinta, donde estudiará el futuro del trabajo y lo que nos importa mucho también a los medios, los modelos de negocio en la economía digital. Y también tenemos a Philippe Martin. Él está aquí porque bueno, es profesor de Economía en Sciences Po en París y además fue consejero de Macron durante 2 años cuando Macron era ministro. Ahora no está en el gobierno, pero bueno, desde luego nos puede contar bien el fenómeno Macron, que yo creo que ha sido la sorpresa
positiva de este año y un poco el ejemplo de todas las ideas que contaba Andrés, el ejemplo bueno de algo pues, que por lo menos ha ganado, ha triunfado electoralmente y al final es el objetivo de todo político. Bueno, si os parece que cada uno a lo mejor comente sobre las ideas que nos ha presentado muy bien Andrés, y yo para enmarcar un poco también el debate, con lo que decíamos de ahora mismo se está celebrando el G20 en Hamburgo y bueno, la verdad es que gracias o como consecuencia, digamos, de la victoria de ideas bastante distintas en el mundo anglosajón, pues probablemente Merkel y Macron tendrán que hacer una labor un poco de equilibrismo para no incluir alguna de estas ideas, como la inmigración, como la crítica que siempre teníamos en el G20 al proteccionismo. Entonces yo lo que también os quería preguntar, además que comentaréis cómo lo veis en cada uno de vuestros países, es si realmente estas ideas están triunfando, porque Macron es un poco una excepción. Por otra parte, pues tenemos una corriente bien distinta de partidos que defienden ideas distintas a estas, incluso bueno, pues en España también Podemos tiene más diputados que Ciudadanos, ¿no? Y no tiene ideas parecidas a las que ha dicho Andrés en algunas cuestiones. Hace mucho menos con ellos. Pero bueno, por empezar, no sé si Merkel sería de Ciudadanos el equivalente, es un poco distinta la situación exactamente alemana, tanta al consenso, pero bueno, pues cuéntanos un poco cómo ves tú este debate. Muchas gracias. Primero, me podéis decir Jeromín. Jeromín, para el que no lo sepa, es un apodo del medio hermano de Felipe II, que se llama Don Juan de Austria, y vivía aquí, en el Escorial. Y de ahí viene el nombre. Yo nací aquí también. Bueno, me gustaría hacer 2 o 3 comentarios acerca de lo que dijo Andrés. El primer comentario es que yo, y esto no es obvio, ¿no? Porque por algo estoy aquí y por algo tenemos mucho en común académicamente. Yo podría firmar los 8 principios de Andrés, principio por principio, palabra por palabra. Y aún así vengo de una motivación filosófica un pelín distinta. O sea, lo que tenemos todos en común es el liberalismo. Ahora, lo que posiblemente no tenemos todos en común es la interpretación de la palabra progreso o progresista, ¿no? Y para mí esta interpretación es una interpretación de izquierdas. O sea, para mí lo progresista consiste en tomar una interpretación del bienestar económico más amplia que solo crecimiento o incluso crecimiento y empleo, sino meter ahí algo de inclusión, distribución, justicia social. O sea, objetivos que se han identificado en el pasado con socialdemocracia. Y de hecho, cuando yo estaba en el gobierno alemán, yo trabajé para los socialdemócratas, aunque no soy miembro del partido. O sea, ahí definiría el objetivo. O sea, para mí el objetivo, liberalismo y progreso, tienen más en común con la izquierda que con la derecha. Ahora, lo interesante es en las medidas, ¿no? Y ahí es donde coincidimos perfectamente. O sea, ahí nos distinguimos tanto de la izquierda tradicional como de la derecha tradicional. Y yo reduciría los 8 principios de Andrés, con los que estoy totalmente de acuerdo, a solo 3. Primero, en cuanto a medidas, nosotros creemos que mercados son clave. ¿Okay? Mercados son la institución central que lleva al cabo estos objetivos que compartimos. Pero, y en esto nos diferenciamos de la izquierda tradicional, pero mercados necesitan instituciones estatales fuertes para que funcionen bien. Y la más importante es la que ha destacado Andrés, que es competencia. Pero también hay regulación. Yo también creo que el Estado debe tener aunque estoy a favor de experimentar con educación, yo creo que debe tener un fuerte rol en educación, debe tener un fuerte rol en inversión física, en innovación. O sea, necesitamos un Estado fuerte y capaz. Y ahí viene la gran diferencia, que tú también la destacaste, entre nosotros y los dos por los dos lados, que nosotros creemos que mercados y
instituciones estatales son complementos, no son sustitutos, son complementos y no se trata tanto, para mí, de sacar al Estado de la economía, aunque seguramente naturalmente ha habido momentos históricos donde la única forma de mejorar el funcionamiento de mercados era sacar el Estado, por ejemplo. Reformas en América Latina en los años 80, ¿no? Salir del modelo este de sustitución de importaciones, de un Estado que lo controla todo y naturalmente la transición de las economías planificadas al mercado también empezaban con simplemente sacar el Estado. Pero en general, en economías avanzadas y también la mayoría de las economías emergentes, estamos ahora en una situación donde no se trata tanto de sacar al Estado, sino mejorar su rol. Y finalmente, el tercer principio para mí es clave, y este encaja mucho con lo que Vargas Llosa dijo esta mañana sobre liberalismo y tolerancia. Es que hay que tener humildad en cómo resolver problemas económicos. O sea, cómo, más allá de reconocer que el mercado es clave y que necesitamos instituciones fuertes, en realidad no deberíamos comprometernos ideológicamente a mucho más que esto, ¿no? O sea, lo esencial para mí es pragmatismo, pero un pragmatismo fundado en evidencia. Y no intentar aplicar ideología o principios indiscutibles al cómo realizar fines. Esto fue mi experiencia más drástica cuando llegué a mi extrabajo en el Ministerio de Economía alemán, que es un ministerio bastante ortodoxo, y yo era el jefe del departamento de política económica, que era como el protector de la ortodoxia. Y entonces llegué ahí y empezamos a discutir sobre problemas y descubrí que en este departamento, para todo problema tenían un principio para resolverlo. O sea, tenían como muchos dioses. O sea, para cada problema no había lluvia, tenían un dios de la lluvia, un principio para la lluvia. En este caso sacamos este principio del cajón y lo aplicamos, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos en común es que tenemos muy pocos dioses. Nuestro dios en realidad es el bienestar. Y hay uno o dos principios ideológicos que están por debajo de esto, que es básicamente lo que dijo Mario Vargas Llosa esta mañana. El resto es pragmatismo. Y esto es en realidad lo que me hace un poco más de izquierdas en el entorno alemán. O sea, si yo no fuera liberal de izquierdas, siendo alemán, no me hubieran invitado aquí. ¿Por qué? Porque lo de ser un poco de izquierdas neutraliza el sesgo alemán. Y que has nacido en Madrid. Muchas gracias. Bueno, Luis, ¿y cuál es el Dios de Ciudadanos? El Dios de Ciudadanos. Espera, déjame que comente primero, que responda a tu primera pregunta, que es comentar un poquito lo que ha dicho Andrés. Yo creo que en el programa de Ciudadanos y en las ideas que compartimos, que estamos aquí, caben perfectamente y estamos muy de acuerdo con las ocho cosas que ha dicho Andrés. Creo que reflejan perfectamente el ideario liberal progresista y que estamos muy de acuerdo. Yo solo haría tres precisiones. Bueno, primero que me gustaría decir es que es un enorme honor estar con las personas con las que estoy y que he admirado a Andrés desde hace muchos años en la distancia y lo que ha hecho y cómo ha sido. Es mutuo. Creo que no ha habido ningún ministro, y no lo digo porque esté aquí, de Hacienda en la historia que haya tenido la sangre fría y el valor que tuvo él para resistir la presión, para gastarse el dinero del cobre cuando los precios estaban altos y eso le permitió gastárselo cuando vino la crisis y evitar que Chile tuviera la crisis que hubiera tenido si no. O sea, creo que no solo lo hizo muy bien, sino que además tuviste la suerte de que salió muy bien, porque el momento fue estupendo y creo que es muy admirable. Y Jeremy, por las razones que se han dicho, pues es un honor y un orgullo estar aquí. O sea, que muchas gracias por venir. Os agradezco el viaje a los tres. Yo diría que hay tres cosas que nos faltan en el programa de Ciudadanos, Andrés. La primera, nosotros hemos puesto muchísimo énfasis, como ha dicho Jeremy, en instituciones fuertes. Y no solo instituciones fuertes para que la competencia funcione, instituciones fuertes para proteger las oportunidades de los ciudadanos y para proteger a los ciudadanos del abuso de los poderes públicos. En España ha habido mucha corrupción. Y ha habido mucha corrupción porque la justicia
ha sido muy poco capaz de mantener esa cierta independencia, porque los ayuntamientos y las normas que los regulaban han tenido muy poco control y han tenido demasiado fácil el lucro. Y en ese sentido, creo que España, quizás la reforma más importante que hace falta y la que estamos avanzando es independencia de la justicia, fiscales, jueces, etcétera, y eso es una prioridad máxima en las ideas de Ciudadanos. Segunda idea clave, en la que quizás estamos un poquito en desacuerdo, has dicho educación, muy importante, pero quizás sabemos poco. Yo matizaría, quizás no estoy en desacuerdo, pero yo diría, estamos totalmente de acuerdo en que hay que sacar el debate de educación del juego partidista de, nosotros decimos cuando hablamos de religiosa, hablamos de concertada, no concertada, privada, etcétera, y tratar de subirlo a qué funciona, qué no funciona. Pero yo creo que creemos que hay mucho más que ya sí que se va sabiendo. Por ejemplo, quizás la cosa más importante que hemos aprendido de la investigación sobre educación en los últimos años, y creo que hay consenso general en todas partes, es que más allá de los recursos, de si usan ordenadores en las aulas, de si es grande o pequeña el aula, etcétera, solo importa realmente solo importa una cosa, que es la capacidad, la motivación, la habilidad del profesor. Eso es como la revolución en educación. Si conseguimos tener profesores... Entonces, eso, para nosotros, esa idea fuerza es la idea fuerza que tenemos en educación, que es mejorar la forma en que se seleccionan, ayudarles a mejorar en clase. Nosotros, una cosa que hemos dicho mucho y que nos parece muy importante es que el profesor es la única profesión, un profesor de primaria o de secundaria, que si no se evita, se pasa toda la vida en el aula sin que un adulto le critique o le anime o le corrija en su trabajo. Él entra, todos los días pregunta mal e intimida a los niños se asustan, él lo sigue haciendo, él no se está dando cuenta que los asusta, y un adulto que estuviera allí en 5 minutos le diría, oye, no les preguntes de esta manera que se asustan. Y él puede seguir 40 años haciendo lo mismo sin ser consciente de que su primera pregunta ya ha intimidado a la clase y ya tiene la clase así. Entonces, esta idea de feedback en clase, de ayudarles en la selección, ayudarles en la formación, es crucial. Tercera cosa en la que yo también muy de acuerdo, pero que creo que podemos avanzar quizás un poco más, me gustaría saber lo que piensas. Nuestras políticas de empleo, estamos de acuerdo en empleo. Nuestras políticas de empleo tienen algo en común, que los ciudadanos están viendo todos los días. Yo diría que son, una frase que usó el New York Times recientemente, políticas progresistas de oferta. ¿Qué quiere decir? Son políticas que animan a la gente a entrar en el mercado de trabajo. Son políticas como baja por paternidad, que permiten que la mujer no pierda el estar en el mercado de trabajo. Son políticas como el complemento salarial, que permiten que todo el mundo tenga más incentivos para trabajar porque los sueldos son mejores. Son políticas activas, un cheque de formación que acabamos de aprobar, se acaba de aprobar tras mucha negociación y mucha presión de ciudadanos esta semana. Son políticas que hacen que la gente les sirva, o sea, que la gente tenga empleos dignos y salarios dignos, que la gente les sirva y quiera estar en el mercado de trabajo. En ese sentido, todo lo que proponemos tiene esa unidad, que es cómo facilitamos y cómo hacemos que la gente realmente le sirva y quiera trabajar en formación, con bajas por maternidad y paternidad, tendremos que hacer mucho más por facilitar el tiempo parcial, etc. Entonces, esas tres cosas quizás son matizaciones, instituciones fuertes, educación, énfasis en el profesorado, en facilitarles, y empleo, énfasis en políticas progresistas de oferta, digamos, como contrapeso a las políticas habituales de oferta de las que se habla. Son tres cosas que yo añadiría al excelente, no sé si se dice octálogo o octólogo, no sé qué se puede decir. En cuanto a qué es sexy en Ciudadanos, no, ¿qué es? ¿Cuál es el dios de Ciudadanos? ¿Cuál es el dios de Ciudadanos? No tenemos dioses porque somos un partido de la razón, ¿no? Nosotros creemos que hay que argumentar las cosas. Ni de la lluvia tampoco. Nuestro dios es la razón, pero yo creo que nuestro objetivo es, nuestra absoluta convicción es que podemos cambiar España mejor y que los españoles realmente tienen ganas, y lo vemos en todas partes. La gente tiene ganas de cambiar y ganas de que haya algo nuevo. Les da un poquito de miedo porque están con los dos partidos y tal, pero lo van viendo y creemos que se puede hacer una economía liberal y progresista, como dice el título, que realmente les sirva a todos los españoles mucho mejor. Bueno, Philippe, el que lo ha conseguido. Okay, thank you. I'm sorry, I'm going to speak in English.
I'm quite fascinated by all what you said, because despite the huge differences across our countries where we are, and in fact even in terms of the objectives, we indeed share a lot of common things. And in particular, one theme which was extremely important during the Macron campaign, I should say actually I understand that Macron has become not a hero but for this movement, but sadly you would want all of us to emulate it. There's no copy and paste in the sense that I do think that all our countries are extremely different, so I don't think you would want to copy exactly what Macron said, but the principles, some of the principles I think which worked were important in terms especially of the economics, is the fact that we want both more freedom and more protection. And from that point of view, it's true that I remember a socialist minister saying, Macron will have to choose between freedom and protection. And we said no, no, because in fact protection is also good for freedom. We need protection, social protection of workers, but we need to make it market friendly, and we need to change it because the world has changed. So the type of social protection we want for workers is the type that leaves them more mobile, more flexible, to give them more opportunities, and to give protection not to jobs, because we know we're going to change jobs all along our lives, but to give protection to workers through education, through training, through mobility, and that's the type of new protection we want. And at the same time, Si quieres te traduzco y sigues, por si acaso, como no hay traducción. Eso es lo que preguntaba. Ah, bien. Sí, sí. Traducción en los móviles, hay que decirlo. Okay. Es que estaba Tony preocupado con la traducción. Vale. Vale, perfecto. Vale. Antonio was worried because he thought everybody agrees with me because nobody understands. No, so one issue was clearly where we wanted to put more freedom and more protection is the labor market, because indeed labor is a key issue. Macron was the candidate of labor, and in a sense, I fully agree with you. Work is not only a financial retribution; it's much more than that. And sociologists, better than economists from that point of view, have indeed told us that. And that's the reason why we were against the socialist proposal of universal income. Basically, that's the end of work, and you know, we're going to replace work by universal income paid by somebody. No, because we do believe that actually work is important in itself. And that's also a link with trade. You were talking about G20, and clearly here also I think we are in favor of openness. We are in favor of trade, but we also know that international trade integration, not only with China and Eastern Europe, even inside Europe, has generated winners and losers, both in terms of individuals, workers, and territories. Let's be frank, we have, most of our countries have failed in terms of adjusting to globalization in the sense of compensating those losers and individuals or territories. And I think it's very important to understand that indeed those who lose their jobs don't want a financial compensation only. They want jobs and they want, you know, opportunities to move, to be mobile or to go to another job. And that's where I think education, training are key. It's a bit abstract, and that was a hard part to explain during the campaign, because one big part of the campaign, on top of the more flexibility for workers and more security, was indeed a big transformation of the training system in France, which does not work very well. Let me give you one example of the kind of social protection that we put in the program. It was to give the possibility to workers who resign from their work to benefit from unemployment benefits, which sounds a little bit weird. And my first reaction as an economist is like, it doesn't look good, you know, there's a bit of a moral hazard problem, the incentives. But of course, we wanted at the same time as giving this opportunity to say, but that means that there will be more checks on the fact that those workers who resign and get unemployment benefits are actually really going to look for jobs.
Why did we want to do this? Because we think that mobility is extremely important on the labor market. There are too many people in France, and I'm pretty sure it's also the case in Spain, who stay put in their job, dislike so much their job and unhappy in their job. And indeed, being unhappy in your job means you're unhappy in your life. And so we thought that it is important to give them the opportunity to move jobs, meaning that the match between the employer and the employee should be of good quality. This is important for productivity, for growth, etc. And it's also giving, at the same time where we put more flexibility, meaning that indeed we are going to lower the cost of dismissal, also to give a bit of power to the worker, meaning I'm not happy in my job because you're bad, you're not a good boss, and so I can go. So this is the kind of thing of balance which I think is extremely important. And just a very last thing on trade. I think in Europe, but maybe we're going to talk more about Europe later, I think in Europe we need also more protection. We need to be more open because indeed trade creates wealth. But at some point we also need rules. And the fact that, for example, the US just got out of the Paris Agreement, I think is a huge problem. Trade is not only about trading goods, it's about a club where we share rules. And I think that the fact that the US gets out of the Paris Agreement should make us rethink about what the global trade rules are and what it is to be in a club, in a common club, for example, in terms of the trade agreements, the fact that we have lower tariffs, etc. Maybe we have to rethink about all these things too. Muy bien. Andrés quería comentar un par de cosas, pero lo que os quería decir es que en cualquier momento podéis levantar la mano para preguntar, os pasarán unas tarjetitas para escribir la pregunta sobre esto que hemos comentado, sobre cualquier otra cosa que tenga un poco de relación, pero os animamos, por favor, a que preguntéis. Andrés, quería puntualizar alguna cosa. No me quiero robar el tiempo de las preguntas, solo un par de comentarios a los comentarios. Voy a obviar la afirmación de que estamos de acuerdo en los comentarios respecto de los comentarios, porque ya se vuelve todo un poco reiterativo, pero 3 o 4 elementos adicionales. Me encantó lo de Jeromín respecto de lo que a mí me gustaría llamar, usando una palabra un poco arcaica, un talante liberal. La verdad es que sabemos mucho menos de lo que pretendemos saber. Y esos dioses que tú te encontraste en tu ministerio, creo que son dioses crueles, que a veces nos hacen mucho mal. Entonces creo que parte de la esencia de ir por la vida con el sombrero de liberal tiene que ser capaz, implica decir, no sé. Busquemos la respuesta, busquemos evidencia, preguntémonos. Eso es lo primero. Segundo, lo que dije de educación fue un poco con el ánimo de provocar. Entiendo que hay ciertos consensos que empiezan a emerger. No somos enteramente ignorantes en esta materia. A lo que tú dijiste que comparto, añado otra cosa que sí sabemos. Lejos, 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 la mayor rentabilidad social en educación está asociada a la infancia temprana. Yo tengo un hijo de 6 años que me roba el iPhone y el tipo lo maneja muchísimo mejor que yo. Y aprendió inglés jugando con el iPhone. Es decir, los estímulos tempranos hacen toda la diferencia en la vida. Y por lo tanto, en el debate, por ejemplo, si ponerle más dinero a la educación universitaria o a la preescolar, creo que no hay dónde equivocarse. Mercado laboral. Tú destacaste muy bien la necesidad de políticas pro oferta. Creo que aquí, dicho sea de paso, no hay para qué inventar la rueda. La rueda ya la inventaron en Escandinavia. Cuando yo era ministro de Bachelet me fui a Dinamarca y volví con la idea de implementar flexicurity en Chile. El Partido Socialista hizo un escándalo, casi perdí el cargo y me dijeron que era un neoliberal asqueroso. Pero sigo pensando que flexicurity estilo danés o estilo sueco o noruego es una espléndida idea. Y añadiría que los incentivos al mercado laboral deben ir no solamente por el lado de la oferta, también por el lado de la demanda. Subsidios al trabajo. Especialmente si los robots empiezan a hacer mella, va a haber un momento en el cual vamos a tener que decirle a un empleador, contrate a este joven, yo le pago 15% de la remuneración. Ya hay algo de eso en algunos países del mundo, creo que va a haber probablemente la necesidad de hacerlo más intensivamente. Es caro
desde el punto de vista fiscal. No es nada de barato, ¿no? Pero puede ser muy necesario. Y respecto de Philippe, tú marcaste la diferencia entre, no lo dijiste así, pero así lo voy a decir yo, entre redistribución y seguridad. Un economista diría entre cambiar el primer momento de la distribución y el segundo momento. Ustedes me entienden. Creo que parte del problema de nuestras sociedades, y esto es más dramático en América Latina, pero también es muy relevante en Europa, es que nuestras clases medias están demasiado expuestas a shocks que no entienden y no controlan. Desde el pobre tipo que lo atropellaron en la calle o que perdió el trabajo o que la tecnología, sus habilidades las volvió obsoletas, etc. Y creo que demasiada reflexión del mundo de la centro-izquierda ha sido acerca de la redistribución, cómo le cambio el promedio del ingreso a esa persona, y hemos pensado demasiado poco respecto de la seguridad. Cómo le dejamos el promedio igual, pero lo protegemos ante shocks inesperados y muy difíciles de prever. Y creo que hay un espacio muy grande que además tiene ventajas no solamente económicas, sino que de nuevo políticas. Porque como decía Philippe, muchos de los votantes no es que quieran que el Estado les dé dinero, quieren que el Estado les proteja respecto a cosas a las cuales temen y con razón. Bueno, hablando de shocks, yo os quería preguntar, hemos hablado de política, de políticas, pero de eso a ganar las elecciones. Hablando de shocks, hablemos por supuesto de Trump, que representa unas ideas, como decía, distintas, bastante distintas de casi todas las que habéis comentado aquí, pero más allá de Estados Unidos, pues vemos por supuesto en Reino Unido que parte de las ideas de proteccionismo, mirar hacia adentro, fueron las que impulsaron la salida del Reino Unido de la UE, y ahora mismo en la oposición está Corbyn, que está un poco a la izquierda de lo que estábamos acostumbrados en el laborismo en los últimos años, que también... y no solo un poco. Bueno, desde luego es escéptico sobre el comercio y incluso sobre la Unión Europea. Él fue uno de los que votó en contra de la Unión Europea en el primer referéndum. Y bueno, en España Podemos también tiene algunas sitios bastante escépticos sobre el comercio y sobre, bueno, incluso el PSOE, ¿no? Ahora hemos visto que está virando hacia ese lado de escepticismo en algunas de estas cuestiones. Entonces mi pregunta es, ¿por qué creéis que estas ideas se están volviendo o están triunfando más que las que hemos comentado aquí? Y si creéis que hay que también asumir alguna parte de ese mensaje porque está llamando a parte de la sociedad que pues claramente tiene ahí una necesidad. Lo comentaba un poco Philippe, que a lo mejor hay que proteger más de lo que a lo mejor los partidos liberales estaban acostumbrados a hacerlo. Bueno, yo creo que existe una fuerte vínculo a lo que ocurrió durante la crisis financiera y la recesión, y cómo países salieron de la crisis y hasta qué punto a las élites de estos países se les ve responsables con la crisis, ¿no? O sea, mi interpretación, por ejemplo, en la diferencia entre el Reino Unido y Alemania, o sea, Alemania es entre todos nuestros países es el que menos se ha visto populismo. Esto tiene que ver en parte con nuestro odio a extremos, que tiene razones históricas que no tienen nada que ver con este momento. Ese es un fuerte factor. Pero yo también creo que es porque la producción funcionó mejor durante la crisis, ¿no? O sea, hay aspectos de la crisis en las que Alemania es totalmente culpable, ¿no? Por ejemplo, los bancos alemanes financiaron la burbuja en Estados Unidos y había ciertos aspectos de la política económica a Alemania que favorecía esto por una política de national champions en el sector financiero. O sea, justamente el tema del que habló Andrés, que nos enamoramos con instituciones en vez de enamorarnos con el funcionamiento del mercado, ¿no? Pero esto fue menos importante que cómo la gente al final superó la crisis desde un punto de vista personal, y ahí lo que funcionó muy bien al final fue el mercado laboral, ¿no? Y yo creo que esto funcionó muy bien porque teníamos políticas liberales y progresistas antes de la crisis, no tanto porque éramos muy sabios y la veíamos, sino porque
nosotros tuvimos el shock como una especie de vacuna contra la crisis por el euro, ¿no? El euro fue un shock negativo de competitividad para Alemania, porque todo el dinero se vino aquí, ¿no? Y Alemania perdió competitividad en términos relativos al sur, ¿no? El sur de pronto tenía accesos a instituciones mucho mejores de los que había tenido en su historia, el Banco Central Europeo, no había riesgo cambiario, esto supuso un shock para Alemania, pero no era un shock muy fuerte, era como una especie de vacuna. Salieron reformas liberales y progresistas propulsados por el canciller Schröder y estos equiparon el país para superar la crisis. Reino Unido hasta cierto punto el extremo opuesto, porque ahí tenías quizás el error, aunque también naturalmente Labour antes siguió una orientación ideológica parecida al Schröder, fueron muchas más identificados con el problema financiero que llevó al cabo de la crisis y el impacto fue mucho más grande. Yo diría, en el caso de Ciudadanos, yo diría que precisamente esa conciencia de que hay esa demanda de protección y de que no puedes ir con liberalismo de, oye, cada uno que se busca la vida, ha sido nuestro punto de partida desde el principio. O sea, las primeras conversaciones que tuvimos, me acuerdo Albert, Villegas y yo y otros sobre el programa en enero, diciembre, el 14, digamos, y enero del 15. Recuerdo que la primera presentación que hicimos fue en febrero, algunos de vosotros estabais allí en Bellas Artes, hablamos precisamente, no entramos hablando de innovación y de libre comercio y de tal, empezamos hablando de cómo luchamos contra la precariedad, cómo luchamos contra la dualidad laboral. La primera propuesta estrella que hicimos fue un complemento salarial para evitar precisamente que la gente que está por debajo tuviera el Earned Income Tax Credit, digamos, para subir esas rentas de por abajo que no se benefician de otras medidas que puedas poner en marcha, pero ligadas al trabajo, de una ley de segunda oportunidad, que fue una de las primeras propuestas que hicimos también, de evitar la precariedad y luchar contra la precariedad, que ha sido un lema que, digamos, desde el primer día, yo recuerdo hablarlo con Albert, dijo, no, esto va a ser una bandera porque esto es crucial para nosotros. O sea, esto han sido cosas que nosotros hemos precisamente partido de ese reconocimiento. No había Trump, pero éramos conscientes de que el cambio tecnológico y la crisis han dejado a mucha gente bastante, efectivamente, que necesitando protección, necesitando, perdón por seguir siendo nerd, primer y segundo momento, necesitando que les suban la media y que les disminuyan la variabilidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que ese ha sido nuestro punto de partida y prueba de ello, porque no estoy diciendo palabrería, sino que es verdad, es que las 3 medidas que hemos puesto en marcha, digamos, o 4 que hemos puesto en marcha desde el punto de vista económico, de las 4, digamos, yo creo que 3, la bajada fiscal es para rentas bajas, el complemento salarial que ha trabajado Tony Roldán muy duro con la ministra de Trabajo es para personas sin formación y sin trabajo que empiezan a incorporarse. Tenemos las medidas de autónomos que van dirigidas a personas que también tienen más dificultades. El cheque de formación del que estaba hablando antes, que es para personas, son 1.000 millones, mucho dinero para personas que puedan incorporarse al mercado de trabajo. Es decir, no es un liberalismo de, oye, cada uno que se busque la vida, es un liberalismo progresista que parte de reconocer que las clases medias tienen razón, que es evidente que hay una ansiedad que está justificada, que realmente si tú te has dedicado toda tu vida a conducir un coche o un camión y todos estamos hablando muy divertidos de qué bien van a venir los coches automáticos y no va a haber falta de conductores, tú te tienes que agarrar así y decir, ostras, ¿de qué hablan estos? ¿No? ¿Qué divertido? ¿Cómo que qué divertido? Si yo lo único que sé es conducir un camión y yo me gano la vida muy bien, ¿no? Que esa demanda de protección es evidente y necesaria, es cierto, y que nosotros creemos que se puede satisfacer de una perspectiva liberal y progresista. ¿Y crees que hay que subrayar más ese aspecto para ganar más votos en las próximas elecciones? Creo que, o sea, vamos a ver, si pones cómo ganar votos, yo creo que hay que responder a las necesidades de demanda del electorado. Y desde nuestra perspectiva, hay que decirles, oye, no se trata de romper la baraja e irse a Venezuela, eso no te va a resolver la vida. Tampoco se trata de los partidos tradicionales que no te van a ofrecer soluciones nuevas. Se trata de que les ofrezcamos soluciones nuevas en esa dirección que les den
esa protección y que les den las capacidades de las que ha hablado Andrés para competir y para salir adelante ellos, ¿no? Entonces, sin duda, estas ideas seguirán siendo centrales para nosotros, sin ninguna duda. Pero no son nada fáciles de realizar. O sea, No son fáciles de realizar, pero digo, hemos hecho sobre todo tres. con gente mayor. Sí. Hemos puesto tres ya. O sea, quiero decir, somos el cuarto partido del Parlamento, somos pequeños, 32 diputados, etcétera, y con el grupo parlamentario espectacular que tenemos, hemos conseguido que muchas de nuestras ideas estén ya ahí, no discutidas, sino, y está aquí varios de los miembros más ilustres de nuestro grupo parlamentario en primera fila, no solo como ideas discutidas, sino como leyes que están pasadas por el Parlamento y que están en marcha. O sea, que ya estamos consiguiendo que esas ideas estén empezando a ponerse en marcha. Y durante muchos años en Europa hemos tenido el debate de crecimiento versus austeridad, que seguro que nos puedes contar también los intríngulis de aquel debate. Y bueno, como mencionaba Luis, pues ahora mismo, gracias al impulso de Ciudadanos, se acaba de pasar, va a estar en el presupuesto español que se va a bajar el IRPF, los impuestos a las rentas más bajas. Esto ha sido un poco polémico, por lo menos ha sido objeto de debate, sobre todo pensando si España está ahora en condiciones de recortar impuestos a pesar de tener el déficit más grande de la UE y bueno, de dónde se va a sacar ese dinero. Me gustaría, bueno, Luis, por supuesto, nos lo puedes contar y defenderlo, pero también quería oír de los demás en el debate entre estamos verdaderamente preparados, hemos superado la austeridad fiscal como idea absoluta de Europa, estamos preparados para bajar impuestos, es una buena idea bajarlos solo a las rentas más bajas. Me gustaría escuchar opiniones. Bueno, Luis, yo te empiezo por ser para cuéntalo, mí la pero pregunta, luego quería escuchar opiniones de vosotros. Tú hablas de subir los impuestos, esa promesa electoral. En el caso de España, claramente nosotros no hemos exigido, no hemos ido ahí al ministro Montoro a decirle que exigimos que bajen 20.000 millones de euros toda la recaudación de todos los impuestos. Ha sido una bajada muy concreta. Si miras, digamos, nuestro complemento salarial, que era una bajada fiscal para las rentas más bajas, era un cheque, digamos, para las rentas todavía más bajas que no se benefician de la bajada fiscal. Estas dos medidas las hemos, entre comillas, separado. Hemos tenido una bajada fiscal para esas rentas más bajas que realmente están sufriendo mucho y hemos tenido un complemento salarial vía Seguridad Social que es un cheque para las personas que no están trabajando y que se incorporan al mercado de trabajo. Entonces, en ese sentido, es una medida que no es una locura de vamos a empezar a distribuir un dinero que no hay, es vamos a ayudar de una manera concreta a muchas personas que lo necesitan y que realmente pensamos que es parte crucial de nuestro programa. Ahora, tú me dices, oye, un país con un déficit como tiene España y tal, ¿se puede gastar ahora 20 millones en bajas de impuestos? Obviamente no, y eso no es lo que estamos planteando. No es lo que estamos planteando. ¿Se puede gastar 0,2% del PIB en las personas que son mileuristas, que están agarradas de los extremos de los dedos o que tienen dependientes en casa, que tienen a su abuelo de 80 años, a su padre, a su cónyuge tal? Sí, se puede y lo hemos hecho por eso. Yo creo que es muy importante recordar el contexto y entender, o sea, no se puede hablar bajadas de impuestos así sin entender qué bajadas, por cuánto dinero y cómo se han pensado. Creo que están muy bien pensadas, que están a colectivos que lo necesitan y que en ese sentido no hay absolutamente ninguna duda de que no solo se pueden permitir, sino que ¿Y de dónde saldrá el dinero? Bueno, lo que ha pasado que no ingresará al Estado. Lo que ha pasado es que el crecimiento del PIB es muchísimo mayor de lo que estaba previsto. España está creciendo a 0,8, 1 en estos trimestres. El crecimiento yo creo que se ha hecho una revisión hacia arriba, hacia el 3, y va a tener que haber otra revisión hasta el 3,3. Entonces, no voy a contradecir lo que ha dicho Andrés de políticas contracíclicas. Esto no afecta al ciclo, estamos en una cantidad muy pequeña, 0,2%. Pero cuando hay una cantidad de dinero y hay unas necesidades sociales muy claras, pues sí que es un momento de poderlas remediar. Y en este momento hay ese dinero porque la economía española está creciendo mucho más. Si fuera Trump diría, desde que Ciudadanos está aquí, pues la economía española cada vez crece más. Pero estamos ayudando a que las cosas se hagan mejor y a estabilizar España, de eso no hay duda, ¿no? Y en ese sentido, ese dinero lo había.
¿Es una buena idea bajar impuestos Bueno, ahora? No les preguntes bajar impuestos en general. ¿Bajar mira, impuestos a las rentas porque más me vas a bajas meter de un lío. momento? Mucho mejor. Mira, hay varios vertientes. Primero, esta reforma de impuestos, ¿no?, que es limitada y, como decimos en inglés, targeted, está bien, ¿no? En sí está bien. Ahora, Todavía. Bueno, ahora le preguntamos a Andrés. ahora viene el pero, ¿ok? Ok. Ahora, el contexto. Es un tío alemán, sí, exacto. El contexto es una situación en la que España tiene crecimiento bastante fuerte y un déficit fiscal bastante grande. Ahora, la cuestión es, ¿se lo puede permitir España? La respuesta es que mientras que el crecimiento esté así, desde un punto de vista de sostenibilidad de la deuda, naturalmente se lo puede permitir. Pero justo porque ahora estamos en una situación de saliendo de la crisis con crecimiento más fuerte, esto sería el momento de realmente reducir el déficit, ¿no? Era mal momento hace 2 o 3 años, es buen momento ahora, y España tiene muy poca holgura fiscal. O sea, estos fiscal buffers, que están tan enamorados de ellos los chilenos, España tiene muy pocos. O sea, realmente es importante hacer algo por parte del gasto. Por parte del gasto bastante rápido, ¿no? No solamente por las reglas europeas, sino para anticipar el próximo downturn. ¿Puedo hacer una precisión aquí, si es posible? Sí. Perdona, que seguramente os tocaba a vosotros. Hay una cosa en España que está mal medida, en mi opinión. Sí. Y es muy importante, desde el extranjero no se entiende o no se sabe, incluso desde España, que es el déficit estructural. El déficit estructural de la economía española está contado está medido de acuerdo con el paro estructural. El paro estructural, los economistas tienen muchos problemas para medirlo porque es el paro que tendría la economía si todo fuera normal. ¿Cuál sería ese? El paro normal. Bueno, pues les va a sorprender mucho saber que el paro estructural de la economía española es alrededor del 18-17%. O sea, el déficit está calculado asumiendo que cuando España va normal, España tiene 17% de paro. Ese es el buffer. El buffer en realidad para nosotros es que no nos lo creemos. No nos creemos que el paro estructural tenga que ser. Creemos que si el mercado de trabajo funciona como tiene que funcionar, si se siguen haciendo reformas que se tienen que hacer, lo normal es que España converja a ser un país normal. Y un país normal con Esto puede tardar 15 años. No. Y España no tiene 15 años. No, entonces como yo creo que el paro estructural seguramente está muy mal medido, además sé cómo se mide y yo creo que está muy mal medido y en ese sentido creo que vamos a encontrar que el paro estructural en España es más parecido al 10 o al 9 o al 8 y eso quiere decir que el déficit estructural, que la gente está asustada con que qué déficit estructural, va a ser mucho menor de lo que parece. Esta es mi visión de estos buffers, pero... ¿Macron va a intentar algo parecido? Mira, cara de que no. ¿Qué crees, Filipe? No, so I can say a few words on. I think can say a few words on what's in the program on taxes. Indeed, we are going to lower taxes both on households and firms, which clearly requires that we'll have to decrease spending, and that's the harsh point, because you can do it in many ways. The bad way is to reduce a little bit everywhere without any political choice, or then you have to make hard political choice and to close some big things where obviously there's going to be a lot of political opposition. We share all these problems in some sense, and I do agree with Jeremy in that indeed it's when growth is high that you want to do a fiscal adjustment. However, it's not only growth. You have to put into the equation also reforms. I think that if you want to do labor market reforms, it's not at the point where you make labor market reforms that you want to do a fiscal adjustment, especially when you lower the cost of firing. We know as economists that there are two things happening. You're going to make more job destruction and more job creation. Well, this kind of reform, you want to do it when growth is better. You don't want to do the fiscal adjustment at that point. So in France, we have this challenge that at the same time,
growth is picking up, so that would be the right moment to do the fiscal adjustment. But at the same time, we want to make harsh, ambitious, radical labor market reforms, which in the short term would require higher growth. So that's a little bit our problem. You didn't tell us where you're going to cut to make those 20 billion adjustments. To be completely honest, it's not completely decided for the moment. Okay? But I want to say something a bit more general, and this is related to something that Andres said about trade and finance. There is an elephant in the room when we talk about taxes in Europe, is that at the same time where we need lower taxes on the middle class, where we need maybe negative income taxes on the poor, okay, we need to tax somebody else. Who are we going to tax? At the same time that we have trade globalization, which means that we increase inequalities, that we would need more redistribution, we need money to do training, education, etc., etc., the tax base itself has become much more mobile because of financial globalization. And from that point of view, indeed, financial globalization, in a sense, is working against trade globalization because we won't be able to have trade integration. It's not sustainable if at the same time we're not able to have transfers and therefore have a tax base. And that's the reason I think, especially in Europe, that we need to, and I think our movements should unite in that respect, we need to crack on tax evasion and on tax avoidance and tax optimization. That can be done at the international level. The OECD is doing a lot on this, but we should go further. And in fact, I think we should use trade agreements in that respect. I think the next trade agreements should be the ones those that have also fiscal cooperation in them. Yeah. Because otherwise it won't be politically and socially acceptable. The Commission hates this because they say it's too complicated to link trade and then tax issues, so we should separate them. No, I think they should be put together, like climate, from that point of view, because otherwise it's not going to be sustainable. And just one word in link with the Eurozone budget. I do believe that one of the many reasons we should have a Eurozone budget is that it should be made conditional in the Eurozone on the fact that countries who join the Eurozone budget have to agree on a minimum corporate tax. A minimum of tax cooperation. Right now, I think the EU integration is destroyed by the fact that you have this mobile capital that goes to low-tax countries, and that's a big problem, and that I think one of the many reasons I'm in favor of a Eurozone budget. Me dicen por el pinganillo que tenemos muchas preguntas y me van a pasar algunas representativas de lo que más os interesa. María, ¿puedo decir yo algo mientras sobre esto? Es que me parece que es muy importante y como lo he dicho en inglés, simplemente voy a repetir un poco lo que ha dicho Philippe. Mientras me pasan las preguntas. Philippe ha dicho dos cosas que creo que son increíblemente cruciales. No podemos seguir globalizando y haciendo tratados comerciales, etcétera, si no tenemos base fiscal para hacer distribución y si permitimos que el dinero, todos estos tratados sirvan para que al final el dinero que tendría que servir para la distribución desaparece porque se va a paraísos fiscales. Y que esto debe ser central en el futuro de los acuerdos fiscales, de los acuerdos de comercio y de los acuerdos internacionales. Yo os cuento un ejemplo. En el Reino Unido, el Starbucks paga 0 impuestos. Starbucks es una empresa que tiene cafeterías. ¿Sabéis dónde compra Starbucks el café? Lo compra en Luxemburgo, productor importante de café mundial, ¿no? Por su clima tropical. ¿Por qué? Porque si lo compras en Luxemburgo, lo compras muy caro, los impuestos los pagas en Luxemburgo, como en Luxemburgo no hay corporate tax, no hay impuesto corporativo, no pagas nada. En el Reino Unido porque no tienes beneficios y los tienes todos beneficios en Luxemburgo. Entonces, esto se tiene que acabar. O sea, esto es absolutamente... O sea, Facebook no paga ni cuota de impuestos, Apple no paga ni impuestos de impuestos. ¿Por qué? Porque venden su propiedad intelectual a Irlanda, dicen que el beneficio que tiene en España corresponde a su propiedad intelectual, con lo cual lo tienen que pagar en Irlanda, luego en Irlanda hacen un enjuague con Holanda y al final no pagan nada. Entonces, esto realmente se tiene que terminar. Creo que lo que ha hecho Philippe, o sea, si esto es lo que va a hacer Macron, le hacemos todos la oda a Macron, porque esto es crucial, ¿no? Y creo que eso, para un partido liberal progresista... I should say that when I talked about the fact that being part of the Eurozone budget should be conditional on the corporate tax. Yeah. It's a personal opinion. I'm speaking in my own name, yeah. but I'm very
hopeful to be able to persuade Macron. Espero que lo consigas. Yo quiero darle a Luis, ahora que puedes, regresa, rapidito, que tenemos preguntas. Y alguna para ti. ahora que regresa a España, la bienvenida al club de los políticos, porque a los economistas nos encantan las reglas fiscales estructurales y cuando uno se vuelve político siempre está seguro que está mal medido el déficit estructural. En la dirección que uno quiere. Yo hice lo mismo, yo hice lo mismo cuando era ministro, así que yo quiero decir, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero quiero sugerir en 2 frases una cosa adicional. Tú preguntaste cómo ganar elecciones. Yo creo que para ganar elecciones los liberales progresistas tenemos que hacer la economía bien, y de eso hablamos, pero también tenemos que decirle algo más al electorado. El problema de los liberales es que cuando uno va a un foro y te sientan al centro y tienes a la derecha que habla de tradición, estabilidad, familia, y tienes a la izquierda en que te habla de igualdad y dignidad, a los liberales de centro muchas veces nos falta una ética y nos falta una épica. Y al final lo que ganan las elecciones no son ni las cifras ni los presupuestos, lo que gana es la ética y la épica. La política, a fin de cuentas, es un juego ético. Y por lo tanto creo que la labor que nos va quedando es armar esa ética y esa épica. Y creo que tiene que ver con lo siguiente. El liberalismo no puede ser enteramente aséptico, en el sentido de que no vamos a decir, mire, yo soy liberal, soy tolerante y por lo tanto creo que cada uno vive la vida como le place. Porque cuando uno se para arriba de un escenario y te pasan un micrófono, el votante quiere que tú le digas algo de cómo debe ser la sociedad. ¿Cómo es una sociedad justa? ¿En qué consiste vivir juntos? Y creo que hay un elemento en el liberalismo que es profundamente ético y moral. Tiene que ver precisamente con la virtud, con la maravilla de que personas que piensan distinto puedan vivir juntos. Y por lo tanto creo que ahí hay un montón de filósofos y pensadores que lo dicen mucho mejor que yo. Pero ahí está el germen de algo que hay que construir. Porque de otro modo, si somos muy buenos para la economía y somos muy buenos para los presupuestos y tenemos el mercado laboral funcionando bien, en esos foros nos vamos a ir encontrando con conservadores e izquierdistas tradicionales que nos ganan precisamente porque tienen un discurso ético del cual nosotros carecemos. Y a mi entender, esa es la gran tarea pendiente que nos va quedando. Bueno, preguntas. Empezamos con la pregunta de alguien que tiene una letra muy buena, muy recta, y que nos cita a Juncker. Juncker dice que los políticos saben perfectamente qué hay que hacer para arreglar las cosas, pero no saben cómo ganar las elecciones si las dicen. Y la pregunta es, ¿cuál es la propuesta liberal para un sistema de seguridad social en quiebra y con una pirámide de población invertida, como es el caso de España y de otros países? ¿A quién? Pues cita España, o sea que te ha tocado empezar, por lo menos. Aquí me dice mi jefe que pase palabra. Vamos a ver, yo creo que hay mucho que se puede mejorar en pensiones en un sistema tan absurdo y con tan poca transparencia como en España. O sea, uno no sabe cuánto lleva cotizado, no sabe cuánto le va a tocar. La máxima preocupación, seguro que se haga una encuesta aquí de todo el mundo y pregunto ¿qué te preocupa? Me dirán, no, es que yo no sé cuánto voy a tener cuando me retire, no sé cuánto voy a tener pensión. Las personas de 40 años hasta me preguntarán, pero bueno, me va a tocar alguna pensión. O sea, la gente está muy preocupada. Si tuviéramos un sistema en el que hubiera más transparencia, en el que, por ejemplo, hubiera una correspondencia entre lo que uno pone y lo que uno recibe, en el que eso fuera transparente, en el que uno pudiera crear esos derechos, esa ansiedad disminuiría, habría mejores incentivos para poder trabajar, para poder decidir cuándo uno trabaja. Por ejemplo, sería esencial que uno pudiera, si quisiera, prolongar su vida laboral y poder compatibilizar pensión con trabajo, para que pudiera, que esto se ha hecho ahora, lo que vamos a hacer con los emprendedores, pero se puede hacer con todos, que uno, oye, si yo quiero seguir dando clases cuando soy mayor o quiero seguir haciendo lo que quiera, ¿por qué no puedo seguir cotizando a la Seguridad Social, pagando mis impuestos? Fenomenal, mejor para todos. O sea, cobro mi pensión, cotizo a la Seguridad Social, pago mis impuestos. ¿Para quién es malo? No es malo para nadie. Entonces, eso se puede mejorar mucho desde una perspectiva liberal progresista y eso consiste básicamente en mucha más transparencia, mucha más flexibilidad para contribuir y para retirarse y para poder compatibilizar la pensión con el trabajo si uno lo desea. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo vais a cambiar el sistema educativo para las nuevas generaciones? ¿Ideas? Philip. Philip, te ha caído. So,
I mean, I can talk about what we thought during the program on this. I mean, the ideas was first more autonomy for the schools, because we right now, and it's even more right now than maybe 20 or 30 years ago, the way you teach kids in one area of France and another area of France is going to be completely different and needs to be completely different. You need to trust the teachers coming with new ideas, to experiment and to evaluate. In France, there's new ideas that you need to do policy evaluations, and in particular on schools, what works, what doesn't work. So I think that's very important. A second theme was you need to choose where the social return to education is the highest. And here again, I think the academic work has been quite strong and quite robust at the very low age. Basically, kids, very small kids, that's where you need to put education effort, much more than later on at high school. So that's what we did, put much more financial effort on this. And the last one is on, in some sense, training. In France, professional training goes to people who don't really need it. They go to workers who are already high-skilled, who are not unemployed and even have low probability of being unemployed. So I think you need to change priorities and to put the financial effort towards the unskilled workers, the young people who were, especially during the financial crisis, got into the labor market at the wrong moment, meaning during the financial crisis, and we know it has very long-term impact to enter the labor market during a crisis. So these are the people we need to target. Target those people where the social return to education is the highest. Muy bien, tenemos una pregunta para Andrés, que dice: la historia de América Latina demuestra que el liberal progresismo no puede asentarse con permanencia y vemos retornos periódicos al populismo. Ejemplos: Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia. ¿Qué ha de hacerse de forma diferente? Buenísima pregunta. Lo primero que me nace decir es que aquí en la mañana tuvimos a un gran escritor latinoamericano, quiero citar a otro, a Borges, que decía, una vez le preguntaron en Londres, ¿cómo son los latinoamericanos? Y Borges respondió, conozco argentinos, chilenos, brasileños, nunca me he topado a un latinoamericano. Que es una manera de decir que obviamente es difícil responder esa pregunta porque las realidades locales, al igual que en Europa, son muy diversas. Pero déjenme responderla con un poco de optimismo. Yo creo que históricamente, cuando yo estudiaba en Estados Unidos, 30 años atrás, 20 años atrás, siempre nos decían que Europa y Estados Unidos lideraban el ciclo y que nosotros los pobres veníamos de atrás. Creo que por primera vez en la historia quizá América Latina va liderando el ciclo y ustedes vienen de atrás. ¿Por qué? Porque tuvimos un periodo de demencial populismo en América Latina. No en todos los países, el mío más o menos se salvó durante los últimos 20 años, con el caso ya doloroso de Chávez en Venezuela, pero también con el PT en Brasil y con el nefasto gobierno de Cristina y de Néstor en Argentina, en fin. Y parece que el electorado de esto se ha hartado, al menos por un tiempo. Y es bien notable, por ejemplo, que Macri ha hecho un ajuste fiscal no dramáticamente duro, pero lo ha hecho. El gas hoy día para un residente de Buenos Aires, el gas para calentar la casa, vale 3 o 4 veces más de lo que pagaba un año atrás, en fin. Y Macri sigue con 50 y pico % de aprobación en las encuestas y al parecer va a ganar las elecciones. O sea, parece haber, primero, un cansancio. De hecho, creo que la gran ventaja que América Latina le lleva a Europa en esta materia es que tuvimos grandes desastres populistas. ¿No es cierto? Cuando llegó la democracia a Chile en el año 90, hicimos un ajuste fiscal muy duro. Y la única razón por la cual fue posible es que Argentina estaba en hiperinflación. Y a los políticos más duros de cabeza, cuando tú le dices, mira, al lado tienen hiperinflación, el tipo te dice, ah, muy bien, recorte el gasto, ¿no? Ahora, no quiero ser demasiado optimista, porque como bien apunta la pregunta, estas cosas pueden ir en ciclos. Y esto me devuelve a mi punto anterior. Creo que donde el liberalismo progresista en América Latina ha fallado es precisamente porque ha sido tecnocrático en exceso
porque se le ha percibido con cierta justicia, lamentablemente, como una idea de las élites ilustradas urbanas y de descendencia europea, y no ha pegado o ha costado que pegue en la población en su conjunto. Y por eso creo que es tan importante salir del debate puramente tecnocrático, de darle un carácter más político, más épico, que lo haga enraizarse de modo más duradero en la población. ¿Es fácil? No, no es nada de fácil. ¿Se puede? Sí, creo que se puede. Bueno, no me han pasado ninguna pregunta europea, pero ya que tenemos un panel tan global, creo que quería escuchar vuestra opinión sobre la reforma de la zona euro. ¿Debemos tener un tesoro común, un ministro de Economía con poderes de verdad? ¿Cuál es vuestra opinión y cómo habría que hacer eso? ¿Con una reforma del tratado, con un parche en el fondo de rescate? ¿Hay que hacerlo? ¿Cómo se hace y cuándo se hace? Hay que hacerlo y es difícil de hacer porque para obtener consenso y también para hacerlo bien, no solamente es un tema político, lo tienes que hacer de forma que cumpla dos condiciones. Primero, no puede ser, estas instituciones no pueden resultar a ser mecanismos de redistribución permanentes dentro de Europa, ¿no? O sea, redistribución, como sabéis en España, ya es un problema, solidaridad, un problema dentro de países, lo mismo es cierto por Alemania, pero dentro de países lo toleramos más, ¿no? Por dos razones. Primero, porque tenemos un sentido de comunidad más fuerte aún que dentro de Europa. Y segundo, porque creemos que las constituciones y el proceso político crea ciertos límites al abuso, ¿no? O sea, el pánico alemán no es tanto a la redistribución, sino al no saber hasta qué punto va a llegar, ¿no? Al bottomless pit. La idea de que vamos a seguir pagando y pagando y pagando, ¿no? Y para quitarle este miedo tiene que haber un mecanismo fuerte que o impide redistribución sistemática o si pasa y si países abusan de esto, resulta en alguna forma de disciplina. Ahora, el problema que hemos tenido en Europa, en mi opinión, es que la disciplina esta la hemos intentado establecer por unos sistemas de reglas fiscales que la verdad es que no han funcionado muy bien. No han funcionado muy bien porque no han obtenido sus objetivos, porque han sido inflexibles en momentos donde hubiéramos necesitado esta flexibilidad, pero también han sido muy malas desde un punto de vista político dentro de Europa, porque todo el mundo está enfadado con todo el mundo, ¿no? O sea, el norte con el sur con la Comisión por ser poco flexible y el norte con la Comisión Europea por ser demasiado flexible, ¿no? Y esto llega a fomentar un sentimiento anti-europeo, porque la Comisión y Bruselas es un símbolo de la unificación europea, ¿no? Entonces, yo creo que tendremos que pensar en formas de crear incentivos para países que se basan menos en reglas y más en disciplina del mercado. Tenemos que ir en esa dirección, creo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero si alguien más quiere comentar algo sobre cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Yo solo, esta idea de Jerome la he aprendido de él y me parece que es muy importante, ¿no? Que los economistas, y en Europa en muchos casos estos mecanismos lo han diseñado economistas, tendemos a pensar en qué mecanismos pueden funcionar sin pensar muy bien en cuáles son las consecuencias políticas, ¿no? Y efectivamente el haberle dado a la Comisión el poder para imponer déficits, un organismo no electo, juzgar si un país se está desviando, se desvía bien, ¿cómo va a decirle ahora a Moscovici, a Macron, si puede o no puede hacer un déficit que le va a servir para hacer una reforma laboral enorme? Este es un juicio crucial de un Estado de Derecho y de un Estado democrático. Moscovici no es quien para decirle a Macron, oye, a lo mejor te hacen falta 10.000 millones para que tu reforma laboral sea implementable, pero no te lo voy a dejar hacer porque hay una regla que dice que no y yo lo decido. Oiga, ¿usted quién es? Yo soy el presidente de Francia, ¿usted quién es? ¿No? Entonces, realmente hemos puesto unas reglas que es que
políticamente no pueden sostenerse. Y creo que ahí Jeremy tiene toda razón. Tenemos que ir hacia un sistema que considere estas restricciones políticas que hay y que permita que el sistema funcione de otra manera que sea de una manera que sea mucho más automática. Y creo que en ese sentido se pueden hacer muchas cosas. Yo he propuesto cosas, Jeremy ha propuesto cosas, tampoco se trata de entrar ahora, ¿no? Pero yo creo que el punto clave de lo que ha hecho Jeremy y lo que estoy diciendo yo ahora es que tiene que ser una construcción que no sea, y creo que es lo que ha dicho Andrés antes, que no sea tecnocrática, que no sea, bueno, esto es lo que funciona, bueno, espera, pero esto es lo que funciona y que respeta la voluntad de la gente y la democracia y que permite que sea legítimo democráticamente. Y si no tienes esta estética y esta épica, por usar las palabras de Andrés, todo lo demás se te va a caer, ¿no? Bueno, pues con estética y épica nos tenemos que despedir. Muchas gracias y muchas gracias por vuestras preguntas y vuestra participación.